Bienvenidos a esta reflexión especial donde profundizaremos en el significado profundo y transformador de la sabiduría divina. Esa guía eterna que no solo ilumina nuestro entendimiento, sino que nos impulsa a vivir con propósito y plenitud. En los próximos minutos exploraremos cómo acceder a esta sabiduría que proviene de Dios, sus características únicas, su origen sagrado y los frutos que produce en nuestras vidas. Si esta enseñanza toca tu corazón, te invito a suscribirte al canal y ser parte de esta comunidad de crecimiento espiritual. Además, te animo a comentar abajo esta frase como manifestación para tu vida. Que la sabiduría divina ilumine cada paso de mi camino y me guíe en cada decisión. La naturaleza de la sabiduría divina. La sabiduría es mucho más que el mero conocimiento o acumulación de información. Es el arte de aplicar correctamente lo que sabemos, y esto se traduce en una vida llena de paz, justicia y propósito. Cuando hablamos de la sabiduría que proviene de Dios, nos referimos a una claridad que trasciende la comprensión humana, una perspectiva elevada que guía nuestras decisiones y nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con entereza. La sabiduría humana, aunque útil, es limitada. Está moldeada por nuestras experiencias y las circunstancias de nuestra vida. Por el contrario, la sabiduría divina no depende de nuestra capacidad, sino que es un don inmenso que viene directamente del Creador. Esta sabiduría es una invitación a ver el mundo a través de los ojos de Dios, entendiendo no solo el qué de nuestras decisiones, sino el por qué y el para qué de cada paso que damos. El verdadero comienzo de la sabiduría se encuentra en la humildad de reconocer que nuestros conocimientos son finitos, mientras que la sabiduría de Dios es perfecta y eterna. Esta sabiduría transforma nuestra forma de vivir, pues nos enseña a amar, a perdonar y a actuar con integridad y rectitud. No hay experiencia humana, dolorosa o alegre, que no encuentre su respuesta en la sabiduría divina. Sin embargo, adquirir esta sabiduría exige una entrega total, una rendición de nuestro orgullo y de nuestro deseo de controlar cada aspecto de la vida. Este es el primer paso hacia la transformación. A través de esta sabiduría, Dios nos ofrece paz en medio de las tormentas y nos concede discernimiento para tomar decisiones acertadas en los momentos de incertidumbre. La sabiduría de Dios, en su esencia, nos muestra el valor de la vida. Nos enseña a apreciar lo verdadero, lo justo y lo noble. Es la llave que abre puertas de comprensión y nos acerca a un sentido más profundo de quiénes somos y de nuestro propósito en este mundo. Para quienes buscan esta sabiduría, hay un regalo especial. La sabiduría divina no está reservada para unos pocos, sino que está disponible para todos aquellos que la buscan con sinceridad y fe. Esta sabiduría no solo transforma nuestro pensamiento, sino que ilumina nuestras acciones y nos convierte en personas de paz y justicia. Y si esto te interesa, no te pierdas lo que viene. En el próximo segmento exploraremos las bases bíblicas de esta sabiduría divina y cómo se revela en las Escrituras. Veremos cómo el temor a Dios y la relación con su palabra son los primeros pasos en este sendero hacia una vida iluminada. Las bases bíblicas de la sabiduría divina. La Biblia nos enseña que la sabiduría comienza con el temor a Dios. Este temor no es miedo, sino respeto reverente, una conciencia profunda de su grandeza, su justicia y su amor incondicional. Proverbios 9:10 nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, recordándonos que el primer paso para recibir esta sabiduría es reconocer su soberanía. Entender esta base es esencial para vivir en alineación con la voluntad de Dios. Cuando reconocemos su poder y su bondad, nuestra mente y corazón se abren a recibir su guía. Sin embargo, esto no se logra de la noche a la mañana.
es un camino continuo que requiere fe y humildad. La Biblia también nos enseña que podemos pedir esta sabiduría. En Santiago 1:5 se nos invita a pedir a Dios la sabiduría, con la promesa de que Él la otorgará generosamente a quienes la buscan con fe y sinceridad. Este pasaje es un recordatorio de que Dios no nos abandona en nuestra búsqueda. Por el contrario, está dispuesto a darnos la claridad y el entendimiento que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. El Espíritu Santo juega un papel esencial en este proceso. 1 Corintios 2:10 nos dice que el Espíritu nos revela las cosas profundas de Dios, mostrándonos que la sabiduría divina es un don que el Espíritu nos ofrece, dándonos discernimiento y fortaleza para vivir según la voluntad de Dios. La palabra de Dios también es una fuente inagotable de sabiduría. En sus enseñanzas encontramos principios eternos que nos ayudan a vivir de acuerdo a los valores del reino. Cada versículo es una guía, una luz que nos orienta y nos revela el camino que Dios desea que sigamos. Ahora bien, ¿quieres saber cómo esta sabiduría divina es diferente de la sabiduría humana? En la próxima parte, exploraremos la distinción entre ambas y entenderemos por qué la sabiduría de Dios es la verdadera clave para una vida plena. Diferencias entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría humana, aunque valiosa, está limitada por nuestras propias experiencias, nuestras percepciones y nuestras imperfecciones. Es una sabiduría que depende de lo que vemos, oímos y vivimos. Sin embargo, la sabiduría divina no está sujeta a estos límites. Es perfecta, inmutable y eterna. Es un conocimiento que proviene directamente de Dios y que trasciende toda comprensión humana. La sabiduría humana es útil para resolver problemas diarios y para tomar decisiones inmediatas, pero a menudo está influenciada por nuestras propias inclinaciones y prejuicios. En cambio, la sabiduría de Dios es imparcial, pura y siempre busca lo mejor para nosotros y para quienes nos rodean. Es una sabiduría que no se puede corromper y que siempre actúa en favor de la justicia y la verdad. Esta diferencia es crucial, ya que en muchas ocasiones nuestra propia sabiduría puede llevarnos por caminos errados. Pero cuando confiamos en la sabiduría divina, estamos seguros de que nuestras decisiones estarán alineadas con un propósito mayor y eterno. Con esta sabiduría podemos encontrar sentido incluso en las dificultades y podemos confiar en que todo tiene un propósito bajo la guía de Dios. Para quienes anhelan esta sabiduría, la clave está en aprender a discernir entre nuestros propios deseos y la voluntad divina. Y en este viaje descubriremos cómo la sabiduría de Dios nos lleva siempre por caminos de paz y de justicia, aun cuando no comprendamos por completo su plan. En el próximo segmento profundizaremos en los atributos de la sabiduría divina y en cómo ésta impacta nuestra vida diaria, trayendo discernimiento, paz y humildad. Así que te invito a que sigas con nosotros para descubrir estos principios transformadores, los atributos y el impacto de la sabiduría divina. Uno de los mayores dones de la sabiduría divina es el discernimiento, la capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto en cada situación de la vida. Este discernimiento nos permite tomar decisiones sabias y justas, tanto en las pequeñas como en las grandes decisiones. Además del discernimiento, la sabiduría divina nos brinda una paz profunda que trasciende toda circunstancia. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un testimonio del poder de la sabiduría de Dios en nuestras vidas, ya que nos permite enfrentar los desafíos con serenidad y confianza. La sabiduría divina también fomenta la humildad en nosotros. Al reconocer que nuestra sabiduría y conocimientos son limitados,
somos movidos a actuar con compasión y servicio hacia los demás. Esta humildad nos hace conscientes de que todos los dones y habilidades que poseemos provienen de Dios y nos invita a compartirlos para el bienestar de los demás. En la próxima sección hablaremos sobre los obstáculos que pueden bloquear nuestra recepción de la sabiduría divina y cómo podemos superarlos para vivir en completa armonía con la voluntad de Dios. Obstáculos para recibir la sabiduría divina. Aunque la sabiduría divina está disponible para todos, existen ciertos obstáculos que pueden dificultar nuestra capacidad de recibirla. El orgullo es uno de los mayores impedimentos, ya que nos hace confiar en nuestra propia inteligencia y nos aleja de la humildad necesaria para escuchar la voz de Dios. La falta de fe también puede ser un obstáculo. Cuando dudamos, cerramos la puerta a la guía divina. Además, las distracciones de la vida diaria pueden ahogar la voz de Dios en nuestro corazón, haciendo difícil que su sabiduría penetre en nuestras mentes y transforme nuestras decisiones. Para superar estos obstáculos, necesitamos una relación profunda con Dios. Y en la próxima parte descubriremos cómo buscar esta sabiduría a través de la oración, la meditación y la reflexión diaria. Pasos prácticos para buscar la sabiduría divina. La búsqueda de la sabiduría divina comienza en la oración. A través de la oración abrimos nuestro corazón a Dios y le pedimos que nos guíe y nos ilumine. La meditación y el estudio de las Escrituras son fundamentales para profundizar en esta relación y para recibir la guía que necesitamos para vivir conforme a su voluntad. También es importante rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye y nos anime en este camino. Al compartir nuestras experiencias y reflexiones, fortalecemos nuestra fe y crecemos en sabiduría. Y si deseas aplicar todo lo que hemos visto, permanece con nosotros hasta el final, donde concluiremos con una oración especial y una bendición para tu vida. Oración final y bendición. Terminamos esta reflexión con una oración, pidiendo que la sabiduría divina ilumine nuestras vidas y nos guíe en cada decisión que tomemos. Que Dios nos dé la paz, la humildad y el discernimiento necesarios para vivir conforme a su voluntad. No olvides suscribirte al canal y explorar nuestros otros videos para continuar este viaje de crecimiento espiritual. Que esta sabiduría divina sea tu guía y tu fortaleza. Nos vemos en la próxima reflexión. El temor a Dios como fundamento de la sabiduría. La sabiduría divina tiene un punto de partida fundamental: el temor a Dios. Este temor, lejos de ser un miedo paralizante, es una reverencia profunda y sincera hacia el Creador, una actitud de respeto absoluto que reconoce su poder, su justicia y su amor eterno. Proverbios 9:10 nos recuerda que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esta verdad es el primer paso hacia una vida iluminada por su guía, pues cuando reconocemos su grandeza, abrimos nuestro corazón a su sabiduría. Esta reverencia hacia Dios nos impulsa a caminar con humildad, a aceptar nuestras limitaciones y a comprender que nuestra perspectiva humana es finita. Al reconocer la soberanía de Dios, encontramos la libertad de soltar nuestras propias cargas y confiar en su juicio perfecto. Así, cada decisión, cada acción, se convierte en una oportunidad para honrar a Dios y seguir sus caminos. Al cultivar esta actitud, nuestro entendimiento cambia. Ya no vivimos en un estado de autosuficiencia, sino que nuestra vida se enriquece al depender de la sabiduría de Dios. Cada desafío, cada victoria, cada dolor y cada alegría son vistos como partes de un plan mayor que Dios tiene para nosotros. El temor a Dios nos recuerda que, aunque no comprendamos completamente sus caminos, su sabiduría es superior y su amor es perfecto. Reconocer a Dios como la fuente de toda sabiduría nos transforma de adentro hacia afuera,
Ya no vivimos buscando únicamente satisfacer nuestros deseos, sino que anhelamos alinearnos con su voluntad. Y es en esta alineación donde encontramos paz y propósito. El temor a Dios también nos protege de las trampas de la vanidad y el ego. Cuando reconocemos nuestra pequeñez ante su inmensidad, somos guardados de caer en el orgullo, esa trampa que tantas veces nos aleja de la sabiduría divina. Al respetar a Dios con todo nuestro ser, somos guiados por un camino de humildad y justicia. Este temor reverente es el motor que impulsa nuestra búsqueda continua de la sabiduría de Dios. No se trata de buscar perfección en nuestras acciones, sino de vivir con una disposición humilde y abierta a su corrección y dirección. Si deseas saber cómo mantener esta actitud de reverencia y cómo influye en nuestra vida diaria, en el próximo segmento profundizaremos en el papel de la oración como herramienta para cultivar el temor a Dios y recibir su sabiduría en cada aspecto de nuestra vida. La búsqueda de la sabiduría a través de la oración. La oración es la llave que abre la puerta a la sabiduría divina. Cuando oramos, nos ponemos en comunión con Dios, y al hacerlo, abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir su guía. Santiago 1:5 nos anima a pedir sabiduría, con la promesa de que Dios la concede generosamente a quienes la buscan con fe y sinceridad. A través de la oración podemos recibir claridad en momentos de confusión y paz en momentos de prueba. En la oración, nuestra perspectiva cambia. Lo que antes parecía imposible o abrumador comienza a cobrar sentido. Nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está a nuestro lado, dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos para enfrentarlas. Orar no es solo hablar con Dios, sino también aprender a escuchar su respuesta en el silencio de nuestro corazón. La oración nos ayuda a discernir, a ver con claridad y a entender las verdades que Dios tiene para nosotros. Al confiar nuestras preocupaciones a Dios, descubrimos su paz, una paz que nos sostiene en los momentos más difíciles. Orar con sinceridad y humildad es reconocer que necesitamos de su sabiduría y que solos no podemos encontrar el camino correcto. La oración también nos conecta con el Espíritu Santo, quien actúa como nuestro consejero y guía. A través de su presencia, Dios nos revela los misterios de su voluntad y nos muestra el propósito detrás de cada situación que enfrentamos. Pero orar con fe también significa esperar en Dios, confiando en que Él nos dará la respuesta en su tiempo perfecto. Esta paciencia es un reflejo de la sabiduría divina, que nos enseña a depender de su sabiduría en lugar de nuestra impaciencia. Para quienes desean vivir en sintonía con la sabiduría divina, la oración no es una opción, sino una necesidad. Nos permite alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios y nos fortalece para caminar en su verdad. En la siguiente parte, descubriremos cómo el Espíritu Santo juega un papel esencial en la revelación de la sabiduría de Dios y cómo su presencia en nuestra vida nos guía hacia una comprensión más profunda de su propósito para nosotros. El papel del Espíritu Santo en la revelación de la sabiduría divina. El Espíritu Santo es nuestro guía y consolador y juega un papel crucial en nuestra búsqueda de la sabiduría divina. En 1 Corintios 2:10 se nos dice que el Espíritu nos revela las cosas profundas de Dios, mostrándonos que Él es quien nos da discernimiento y nos ayuda a comprender las verdades eternas que solo se pueden entender a través de su revelación. Cuando permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, su presencia nos guía hacia decisiones sabias y nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva divina. Es el Espíritu quien ilumina nuestra mente y nos da la claridad que necesitamos para tomar decisiones que estén en armonía con la voluntad de Dios.
La sabiduría del Espíritu Santo nos permite discernir entre lo temporal y lo eterno, entre lo superficial y lo profundo. Nos ayuda a reconocer las verdades de Dios y a aplicarlas en nuestra vida diaria de una manera que transforme nuestro carácter y nuestras relaciones. A través del Espíritu, Dios nos concede una sabiduría que no se basa en el conocimiento humano, sino en su verdad eterna. Esta sabiduría nos revela el camino de la paz, de la humildad y de la justicia, y nos invita a vivir una vida que refleje su amor y su bondad. El Espíritu Santo también nos protege de la confusión y de las mentiras que el mundo nos presenta. Nos da una visión clara y nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad de Dios, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Permitir que el Espíritu Santo nos guíe significa estar abiertos a su corrección y a su instrucción. Es un acto de humildad que nos lleva a aceptar que no lo sabemos todo, pero que podemos confiar en aquel que conoce todas las cosas. Si deseas descubrir cómo esta sabiduría divina nos ayuda a distinguir entre lo humano y lo divino, en la siguiente sección hablaremos sobre las diferencias entre la sabiduría que proviene de Dios y la sabiduría que se basa en nuestra propia comprensión. La diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría humana es limitada, moldeada por nuestras experiencias y perspectivas, y sujeta a nuestras imperfecciones. A menudo, esta sabiduría nos lleva a confiar en nuestras propias habilidades y a buscar soluciones rápidas, olvidando que nuestra visión es limitada y que no siempre podemos prever las consecuencias de nuestras decisiones. En contraste, la sabiduría divina es perfecta, inmutable y eterna. Proviene de un conocimiento profundo y completo, ya que Dios ve todo y entiende el propósito detrás de cada circunstancia. Esta sabiduría nos invita a confiar en su voluntad y a descansar en su amor, sabiendo que Él siempre busca lo mejor para nosotros. La sabiduría humana tiende a enfocarse en lo inmediato, en la satisfacción de nuestros deseos y en la resolución de problemas visibles. La sabiduría divina, por otro lado, nos guía hacia lo eterno, recordándonos que hay un propósito mayor en todo lo que vivimos y que nuestras decisiones tienen un impacto eterno. Para quienes buscan vivir una vida en armonía con Dios, es fundamental aprender a distinguir entre estas dos formas de sabiduría y a elegir siempre la perspectiva divina, que es la única que nos garantiza paz y plenitud. Ahora, ¿quieres saber cuáles son los frutos que produce esta sabiduría divina en nuestra vida? En el siguiente segmento exploraremos los atributos y el impacto de la sabiduría divina en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestra relación con Dios. Gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión sobre la sabiduría divina. Espero que este viaje te haya dado claridad y una comprensión más profunda de cómo la sabiduría de Dios puede transformar tu vida, llenándola de paz, propósito y dirección. Te invito a que compartas esta enseñanza con aquellos que también buscan la sabiduría y que nos acompañes en nuestras futuras reflexiones para seguir creciendo juntos en fe y conocimiento. No olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario como manifestación de esta sabiduría en tu vida. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando cómo la fe y la sabiduría pueden guiarnos en cada paso de nuestro camino. Que Dios te bendiga abundantemente y que su sabiduría siempre ilumine tu sendero.